Marozia demostró que era una chica muy dulce, y al poco tiempo quedó embarazada de Sergio. Ese niño, con el tiempo, también llegaría a convertirse en papa. Sergio era sencillamente una figura controversial, uno de los peores papas de la historia, y se enfrentó a una fuerte oposición. Luego de asesinar al Papa León V para apoderarse del trono, respaldado por supuesto por Teodora y su esposo, llegó a la máxima posición de la Iglesia para vengarse de aquellos que no le agradaban. Y uno de ellos era un antiguo papa llamado Formoso. La venganza no es una virtud papal, y en lo que respecta a Formoso, era completamente innecesaria. Formoso ya estaba muerto. Por todos los cielos, no lo creo. No hay esperanzas para un papa muerto. Luego de que Formoso ya tenía 9 meses de muerto, lo desenterraron. Lo colocaron en una silla, vistiendo los hábitos papales, y llevaron a cabo un juicio en su contra. Ha debido ser muy difícil, ya que el pobre hombre no podía hablar para defenderse. Y no sorprende que haya sido hallado culpable. Y el jurado sentenció además que, al ser culpable, todos sus actos fueran invalidados. Todas sus ordenaciones fueron anuladas y los 3 dedos de la mano que levantaba para bendecir a la gente durante su papado se los cortaron. Esa fue la conclusión del juicio. Luego recogieron el cadáver y lo lanzaron al río Tíber. Lo triste de todo esto, desde el punto de vista de los paparazzi, claro está, es que Formoso no estuvo relacionado de ninguna manera con ningún escándalo sexual. Sencillamente no le agradaba al nuevo papa. Una vez que Sergio aseguró su puesto en el papado, Teodora y Teofilacto asumieron sigilosamente su posición como el verdadero poder detrás del trono del papa. La edad de la pornocracia había comenzado. Pero incluso hasta el plan mejor trazado puede salir mal. Teodora y Teofilacto probablemente no previeron que su marioneta moriría luego de apenas 2 años en el poder. Y Sergio falleció inconvenientemente en el año 911. No obstante, para ese entonces el poder de la pareja en la corte papal era absoluto. Era hora de que Teodora actuara y se aseguró de que la transición fuese muy suave, seduciendo a su sucesor favorito, el arzobispo de Ravenna. Teodora prefiere a Ravenna. Persuadido de ese modo con respecto a su santo llamado y con la mejor preparación para dirigir el papado, el arzobispo de Ravenna llegó al trono como el Papa Juan X. La ceremonia de inducción personal de Teodora le dejó bien en claro dónde yacían sus prioridades. Al principio todo marchaba bien, pero al poco tiempo Teodora notó un cambio en su papa favorito. Lo había comprado con su cuerpo, pero el papa, al ser todo un desagradecido, se negó a seguir siendo manipulado. Horror de horrores. Al parecer, Juan atendió al llamado religioso y decidió tomarse en serio su trabajo. Y por supuesto que no hubo una campaña mediática para hacerlo cambiar. No hubo un debate televisado, ni la ayuda de los directores de diarios que estuviesen decididos a acabar con la corrupción. Nada de eso. Poco a poco, el Papa Juan comenzó a planear un destino independiente para la Iglesia, separándola deliberadamente de la influencia de Teodora y sus seguidores. Eso, por supuesto, no era en lo absoluto lo que ella tenía planeado. En el año 924, las cosas parecían cambiar por completo cuando Teodora falleció inesperadamente. El Papa tal vez pensó que ya estaba a salvo de las desagradables influencias externas. Pero no podía estar más equivocado, porque ansiosa por ocupar el lugar de su madre, se encontraba Marozia, quien resultó ser tan despiadada como su progenitora. Mariozza, aspirante a papa.
Estas eran muy malas noticias para el Papa Juan, quien pagó un alto precio por ser un espíritu libre en el año 928. Marozia era igual que su madre. Y se deshizo del Papa ya que notó que los secuaces algunas veces tienen un espíritu de independencia. Se dio cuenta de que el Papa quería que el papado fuese independiente, ya que había asuntos serios que no estaban siendo manejados debidamente. Por ejemplo, los invasores musulmanes y problemas similares. Ella no podía soportar que él fuese independiente, así que sencillamente fue arrestado y destituido. En una lúgubre noche de ese año, el Papa Juan X fue asfixiado con una almohada. ¿Quién habrá podido dar esa orden? Los siguientes dos papas, León y Esteban, eran títeres de Marozia, simples sustitutos cuya única función era la de mantener tibio el trono papal, mientras su hijo, cuyo padre recordarán era el desdichado Sergio, crecía. En marzo de 931, Marozia lo vio coronarse como el Papa Juan XI. Es la única oportunidad registrada en la que el hijo ilegítimo de un antiguo papa llega a ocupar el puesto. Desafortunadamente, había otro hijo, Alberico, quien estaba menos que encantado de ver a su medio hermano ocupar el más alto cargo de la iglesia. Alberico había heredado todas las encantadoras características familiares. Era ambicioso, codicioso, sediento de poder, desagradable e increíblemente despiadado. En verdad no era la clase de persona que conviniera tener de enemigo. Oh hermano, Alberico desea el máximo cargo. Y bien, el que Alberico no estuviera contento con que su hermano fuese el papa no era nada en comparación con lo que sintió al enterarse de que su madre pretendía casarse con Hugh de Provence, nada menos que el rey de Italia. De repente se encontraba con otra barrera para sus ambiciones. Y para empeorar las cosas, el rey insultó a Alberico durante la celebración de la boda. Si tan solo hubiesen estado allí camarógrafos y fotógrafos que registraran el evento. Alberico no era otra cosa que un hombre de acción. Y no tenía ninguna intención de soportar que su medio hermano hiciera lo que a su madre se le antojara, y mucho menos que su padrastro pudiese interponerse en su camino. Alberico, producto de un matrimonio anterior, se sentía mortalmente ofendido por la nueva unión de su madre y pensaba que su posición estaba amenazada, por lo que organizó una rebelión. Todos se rindieron fácilmente porque no les agradaba ver correr sangre. Preferían una muerte tranquila. El Papa fue hecho a un lado y se le dijo que solo se ocupara de sus labores sacramentales, mientras que Alberico asumió el control político de toda el área, y eso marcó el final de todos ellos. Matar a su propia madre y encarcelar a su medio hermano eran tareas cotidianas, por supuesto, para aquellos que hacían el trabajo de Dios durante el reinado de las prostitutas. Alberico sencillamente se encargaba de los asuntos familiares. Y con Marozia muerta y el Papa en prisión, las cosas parecían andar bien. Para que quedara completamente claro quién estaba al mando, Alberico se autoproclamó príncipe de Roma y senador de todos los romanos. ¿Quién dijo que el crimen no paga? Alberico luego se dignó liberar a su medio hermano, pero solo para obligarlo a que fuese su esclavo personal. Para el antiguo papa, que había conocido lo mejor de la vida, era algo muy difícil de aceptar. Finalmente murió en la bancarrota 3 años más tarde. El reinado de las prostitutas llegó a su final con el hijo de Alberico, Octavio, quien se convirtió en el Papa Juan XII a mediados del siglo X. Pero Octavio resultó ser tan moral, financiera y políticamente corrupto que sus fieles incluso realizaron un sínodo para deshacerse de él. Y han podido ahorrarse la molestia. Su santidad murió en la cama de alguien más, por supuesto, pero de cualquier forma, en una cama. Al parecer,
El enfurecido esposo que lo mató con un martillo no estaba dispuesto a compartir su esposa, ni siquiera con el Santo Padre. Golpe de martillo para papa lascivo. Entonces un oscuro período de la iglesia llegó a su final. Pero a pesar de todo, en una maravillosa ironía, el reinado de las prostitutas, una era que se convirtió en sinónimo de excesos sexuales grotescos, ayudó a implantar cambios significativos. Fue el punto de lanzamiento para una reforma. Uno de los papas, secuaces, se vio bastante influenciado por las reformas que se idearon en la francesa abadía de Cluny. Era la de evitar que la iglesia fuese el juguete de las aristocracias, algo que siempre había sido, y de evitar que los fondos de la iglesia fueran secularizados. Otra de sus ideas fue la de hacer que los sacerdotes fueran célibes, ya que no era posible tener hijos al practicar el celibato. Con eso se rompía la sucesión continua, evitando la tradición de heredar el poder de padre a hijo. Eso se acababa con el celibato. ¿Papas célibes durante el reinado de las prostitutas? Eso sí que hubiese sido publicado en los titulares. Colocaron en una silla, vistiendo los hábitos papales, y llevaron a cabo un juicio en su contra. Ha debido ser muy difícil, ya que el pobre hombre no podía hablar para defenderse. Y no sorprende que haya sido hallado culpable, y el jurado que no le agradaban. Y uno de ellos era un antiguo papa llamado Formoso. La venganza no es una virtud papal, y en lo que respecta a Formoso, era completamente innecesaria. Formoso ya estaba muerto. Por todos los cielos, no lo creo. No hay esperanzas para un papa muerto. Luego de que Formoso ya tenía 9 meses de muerto, lo desenterraron. Marozia demostró que era una chica muy dulce, y al poco tiempo quedó embarazada de Sergio. Ese niño, con el tiempo, también llegaría a convertirse en papa. Sergio era sencillamente una figura controversial, uno de los peores papas de la historia, y se enfrentó a una fuerte oposición. Luego de asesinar al Papa León V para apoderarse del trono, respaldado por supuesto por Teodora y su esposo, llegó a la máxima posición de la iglesia para vengarse de aquellos